Muy buenos días, jóvenes del grado octavo. Para esta semana tenemos un aprendizaje muy importante. David, el amigo de Dios. En las clases anteriores habíamos hablado de otros dos personajes muy importantes en la historia del pueblo de Israel, que fue Abraham y fue Moisés. Hoy es el turno para David, el ungido de Dios, para ser rey de Israel. De David podemos decir muchísimas cosas, pero la más importante es que a pesar de sus pecados, David fue un hombre según el corazón de Dios. Los reyes de Israel. La época de los reyes del pueblo de Israel comprende más de 400 años, que van desde el 1025 al 587 a.C. Su escenario geográfico es la tierra de Israel, sobre todo las regiones de Samaria y Jerusalén. El primer rey fue Saúl, y a su muerte le sucedió David, quien conquistó la ciudad de Jerusalén y la convirtió en capital de Israel. David gobernó unos 30 años, durante los cuales conquistó otros pueblos y unió las 12 tribus de Israel. Pero los reyes, como todos los líderes de Israel, se saben sometidos a la voluntad de Dios. Son reyes por ser ungidos para la tarea de gobernar al pueblo, siendo fieles a la alianza con Dios. David, rey de Israel. Según nos cuenta la Biblia, David, a pesar de ser el menor de 8 hermanos, es elegido por Dios por medio del profeta Samuel para ser el futuro rey de Israel. Esta preferencia de Dios por lo débil y pequeño, según los hombres, se aprecia también en otro famoso episodio de David, el de su lucha contra el gigante Goliat, siendo todavía un muchacho para librar al pueblo del poder filisteo. Una vez nombrado rey de Israel, David venció a todos los pueblos vecinos y logró la paz para Israel. Conquistó la ciudad de Jerusalén e hizo trasladar allí el arca de la alianza. Pero David también cometió errores, en concreto un gran pecado, cuando indirectamente hizo que mataran en una batalla a un oficial de su ejército para poder casarse con su mujer. El profeta Natán le hizo ver su crimen mediante una parábola, y David se arrepintió profundamente. El Salmo 51 refleja muy bien los sentimientos de David en esa ocasión. A pesar de su pecado, se le recuerda como un rey fiel a Dios. De hecho, Dios le promete que llegará un día en que alguien de su linaje se sentará en su trono e inaugurará los tiempos finales. Ese es el Mesías. Por eso al Mesías se le llama Hijo de David. La tradición bíblica atribuye a David la composición de muchos salmos y otras oraciones. Dinastía davídica. David personifica el cumplimiento de las promesas de la tierra y de su descendencia, que Dios hizo a los patriarcas y ratificó a Moisés. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios anuncia a David que su trono y su dinastía subsistirán para siempre. Ser descendientes de David es lo que dará legitimidad política y religiosa a los futuros reyes. Será a su vez una de las características del Mesías que anunciaron los profetas. A David le sucedió su hijo Salomón, que construyó un gran templo para depositar en él el arca de la alianza y resaltar la presencia de Dios en medio de su pueblo. El periodo de Salomón tuvo momentos de esplendor y gran sabiduría,
pero a la postre su gobierno estuvo marcado por la explotación a los campesinos y la centralización del poder en la corte. Este estilo de gobierno llevó en sus descendientes a la división del reino. En el norte, 10 de las 12 tribus de Israel formaron un reino independiente, y la mayoría de sus reyes se alejaron de Dios, e hicieron alianzas con los reyes vecinos para satisfacer sus deseos de grandeza. Hacia el año 722, este reino fue destruido por el imperio asirio. Similar camino siguió el reino del sur, conformado por 2 tribus. Sus reyes también se alejaron de Dios, con excepción de Ezequías y Josías, quienes promovieron reformas religiosas y políticas. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de este hermoso aprendizaje, David, el amigo de Dios. Espero le haya sido de mucho provecho, de mucha utilidad, y sobre todo les invito para que sigan investigando, para que puedan leer más acerca de David, como esa imagen que encuentran allí donde David pelea con un gigante llamado Goliat, donde él solamente con decir que iba en nombre de Yahvé, el Dios de Israel, ganó esa batalla a los filisteos. Bien, por último les tengo la escalera de la metacognición. Esta escalera les va a permitir a ustedes hacerse unas preguntas y contestárselas a sí mismos para ver qué tanto aprendieron acerca de este maravilloso aprendizaje. La primera les dice qué he aprendido. El número 2, cómo lo he aprendido, cómo lo aprendieron. El número 3, para qué me ha servido. Y el número 4, en qué otras ocasiones puedo usarlo. Es decir, cómo puedo aplicar este conocimiento en mi vida cotidiana. Muchas gracias.